Buenos días y feliz sábado, familia. Estamos contentos de poder reunirnos en este día especial, en este día apartado por el Señor, para poder alabarle, para poder tener un tiempo de meditación y de oración. Y estamos contentos porque algunos de nuestros hermanos que durante estos días han estado pasando por problemas con el dichoso COVID, están mejorando, están bien, así que le damos muchas gracias a Dios por ello y os invitamos ahora a alabar juntos con el himno Digno eres tú. Eres la perla de valor, eres la rosa de Sarón, eres mi Salvador. Eres la roca de poder, el manantial para mi ser, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte brazo es mi sostén, eres mi Salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Oh Señor, al orar, mis problemas quiero entregar a tu trono de gracias llegar y tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor, y al postrarme humilde ante ti, oh Señor, escucha mi oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por tus bendiciones, gracias por este día santo, por la oportunidad que tenemos de nuevo de reunirnos, aunque estemos cada uno en nuestra casa, aunque las circunstancias no nos permitan estar juntos y abrazarnos, sí que sentimos el calor de tu presencia, el calor de tu Santo Espíritu. Así que te pedimos, Señor, que en este tiempo estés con nosotros, que pongas tu espíritu, tus palabras en el predicador que has elegido en este día, Señor, para compartir con nosotros. Te damos gracias, Señor, desde ya por sus palabras y te damos también muchas gracias porque sabemos que estás interviniendo en nuestras vidas y nos estás ayudando a salir adelante en estos momentos tan complicados para todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir unidos, a mantenernos
firmes en nuestro propósito de serte fieles y de hacer las cosas de acuerdo a tu divina voluntad. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. A continuación vamos a ver el vídeo misionero de esta semana, que seguro que nos trae fantásticas noticias de lugares en los que se está predicando el Evangelio. Y aprovecho para deciros que a continuación el sermón de este sábado lo va a presentar nuestro querido pastor y amigo Alejandro Delgado, que nos envía con cariño este mensaje desde Estados Unidos. Esto es Alcance del Pacífico. Todos los miembros son animados a establecer estrechas relaciones con sus vecinos y sus amigos, conducirlos a Jesús y plantar nuevas iglesias donde ellos viven. A principios de año, plantamos una nueva iglesia. Los miembros comenzaron a visitar los hogares cercanos a esta nueva iglesia plantada. Mi nombre es Simeli y soy ingeniero. Mi nombre es Josefine y soy maestra de escuela. Recuerdo cuando él, Simeli, me hablaba sobre plantar una iglesia en nuestra casa. Pensaba en todas las responsabilidades que eso traería. Oré mucho y dije, está bien, Simeli, podemos plantar una iglesia. Descubrimos que cerca nuestro había miembros que no asistían a la iglesia. Los invitamos a venir y ser parte de nuestra iglesia plantada y ellos aceptaron. Hace 8 meses comenzamos con nuestra iglesia plantada. El principal método de evangelismo que estamos desplegando es nuestra iglesia plantada, es visitar a los vecinos y a la comunidad en sus hogares. El pastor me dijo que Dios me dio 2 pies para llevar su palabra a la comunidad. Fuimos caminando a todas las casas de los alrededores. Caminamos mucho para visitar a las personas de nuestra comunidad. Ellos me recibieron, entré, compartí la Biblia con ellos y oré con ellos. Y le pedí al Señor que los bendijera. Las puertas siempre están abiertas para mí. Le digo a mi esposa, estamos construyendo estas relaciones. Siento que juego un papel muy grande en sus vidas, por la forma como los he influido por medio del amor y la providencia de Dios. Tener una iglesia plantada en nuestro hogar nos acerca a otros miembros de iglesia. Tenemos un estrecho vínculo. Nos hemos vuelto una familia. Siento que el Señor tiene un llamado para mí, para que salve almas para su reino. Un pecador como yo. Usted también puede tener una oportunidad si va donde sus vecinos y comparte las buenas nuevas con ellos. Ellos también pueden ser parte del reino. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar ahí. Les saludo desde la soleada Florida, desde aquí, desde Miami. Hace un tiempo estuve con ustedes, pero estábamos en California. Y bueno, pues desde el mes de finales de mayo estamos por aquí en Miami. Estamos en la iglesia de Kendall y en la iglesia de West Bay. Así que agradecido a Dios de poder disfrutar de mi querida iglesia de Elche. Me hubiera gustado estar en persona con ustedes, poder disfrutar de su cariño, del amor que nos tienen. Pero bueno, esta época es una época complicada, una época difícil y una época en la que tenemos que vivirla y vivirla de la mejor manera
y tener una actitud positiva, una actitud que nos da el Señor Jesús frente a los problemas y las situaciones que podemos estar viviendo. Muy bien, vamos a hacer una oración antes de comenzar el sermón, antes de comenzar a abrir la palabra, y vamos a orar. Gracias, Jesús, por la oportunidad que tú nos das de poder disfrutar en esta mañana de este mensaje. Gracias por la oportunidad que tú me das de poder abrir la palabra y hablar de ti. Queremos pedirte que tú nos dirijas, que tú estés con nosotros, que tú nos ayudes y que realmente podamos transmitir lo que tú has puesto en nuestro corazón. Gracias por tu amor y por los milagros que haces cada día en nuestra vida. Dirígenos tú, en tu nombre oramos. Amén. Muy bien, yo quisiera hablarles acerca de los milagros. Estoy dando una serie de milagros aquí en las iglesias donde estoy pastoreando, y está basado en los 7 milagros del libro de Juan. Esos 7 milagros realmente son milagros que van colocando a Jesús en una posición de Mesías, del Hijo de Dios, y son realmente maravillosos. Fíjense que durante 30 años, aquel que había creado el universo como un artesano, con su voz había hablado y se había hecho todo lo que hoy conocemos como el universo, había hecho la tierra. Durante 30 años, bueno, un poco menos, a lo mejor creó muebles con sus manos, ¿verdad? Y seguramente todo lo que salía de esa carpintería era hecho por las manos de Jesús, aprendiendo de su papá José. Sus poderes estuvieron, bueno, pues parados durante ese tiempo. No conocemos de esos años, pero seguramente que era un buen carpintero, que era un buen maestro carpintero. Y estaba ahí de incógnito, estaba aprendiendo al lado de su mamá, al lado de su papá, y esos poderes que él tenía para obrar milagros estaban guardados. Durante casi 3 décadas estuvieron guardados. Pero un día cambió, fue el día en el que el agua se sonrojó y el agua se convirtió en vino. Y realmente ese artesano de la madera comenzó su ministerio en una boda. Y bueno, pudo llenar esas botellas de vino que le faltaban al novio y a la novia, y los pudo llenar y trayendo alegría y gozo a esa boda. Y eso vamos a hablar un poquito después de cómo Jesús comienza su ministerio. Fíjense que por medio de la palabra Dios actúa. Por medio de la palabra es como si estuviera Jesús hablándonos a nosotros cuando abrimos la palabra, y cuando la palabra se dirige a nosotros es como si Cristo estuviera sentado aquí en la mesa, como si Jesús estuviera hablando con nosotros. En los evangelios hay 34 milagros, pero seguramente pudo haber muchos más, porque Juan dice que no habría libros y no habría, ¿verdad? Bueno, pues libros para poder contar todas las cosas que hizo Jesús. 34 milagros. Y estos milagros del libro de Juan van dimensionando 7 aspectos, como dijimos al principio, importantes de Jesús. Y cuando tú vas al libro de Juan, tú te das cuenta de que cada milagro revela un rayo más de la gloria de Cristo, de la gloria de Jesús, hasta culminar con el último milagro, que es la resurrección de Lázaro. Los 7 milagros son 7 señales. Cuando nosotros nos adentramos y en esta serie, donde voy tocando cada sábado un milagro, yo les digo a los hermanos que no busquemos los milagros, sino busquemos a Jesús. Por ejemplo, hoy es jueves, el sábado voy a hablar acerca del milagro del noble que, bueno, pues que le pide a Jesús que sane a su hijo que está muy enfermo de muerte. Él está buscando el milagro, pero se encuentra con Jesús, se encuentra con Cristo, porque cuando Jesús le dice, tu hijo sana, él le obedece y va hacia el encuentro de su hijo, que ha sanado en la misma hora que Cristo le dice esas palabras. Jesús nos está dando una lección.
en cada milagro que hace. No busquemos milagros, busquemos a Jesús. Y si seguimos a Jesús el tiempo suficiente, si seguimos a Jesús la distancia suficiente, si seguimos a Jesús a su lado, al fin hallaremos en medio de esa vida que tengamos con Jesús, en medio de ese caminar que tengamos con Cristo, hallaremos algún milagro. Y en esta época que estamos viviendo, en esta situación de pandemia, seguramente hemos vivido milagros o hemos visto gente que ha tenido este tipo de milagros que ha sanado de la noche a la mañana. Porque cuando tú buscas a Jesús, cuando tú buscas a Cristo, cuando tú caminas con Él, en algún momento de nuestra vida habrá un milagro y veremos realmente cómo Dios actúa. Todos los que estamos aquí en esta mañana queremos un milagro, pero el prerequisito para que haya un milagro es que haya una necesidad, es que haya un problema, porque sin un problema, sin una necesidad, no va a haber un milagro. Seguramente que no, que ningún milagro va a haber. Por lo tanto, cuanto más problemas, y yo no estoy diciendo que tengamos muchos problemas, ¿verdad? Pero cuanto más problemas, más posibilidades de que haya muchos más milagros. Porque en la boda que vamos a tocar ahora hubo un problema, se quedaron sin vino. Y ese problema hizo que Jesús hiciera ese milagro maravilloso. Dios revela su gloria a través de los milagros. Dios revela su presencia, ¿verdad? Y cuando convierte esa agua en vino, bueno, pues de alguna forma les está diciendo que el Hijo de Dios, que Dios hecho carne, está ahí en medio de ellos. Cuando sana al paralítico, cuando sana al hijo de este noble, cuando resucita a Lázaro. Ese es nuestro Señor. Ese es Dios que hace posible lo que es imposible para el ser humano. Vamos a ver este milagro de esta mañana que quiero comentar con ustedes, que se encuentra en Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Acuérdate que para que haya un milagro tiene que haber un problema. Ese es el prerequisito, ¿verdad? Ese siempre es la necesidad. Si no hay necesidad, si tú no tienes necesidad de ese milagro, si tú no vas a Jesús para pedirle que te ayude, nunca vamos a ver milagro. Por eso juega un papel muy importante que nosotros seamos humildes, que tengamos la necesidad de ir a Jesús para que pueda haber ese milagro. Miremos el lugar de ese milagro. Jesús ha pasado ya una semana de haber sido bautizado por Juan el Bautista, ha estado es el comienzo de su ministerio, ha pasado por la tentación y el Hijo de Dios está por iniciar su ministerio maravilloso, su ministerio extraordinario. Podríamos pensar en esta mañana que por qué no comenzó su ministerio pues resucitando a un muerto. ¿Por qué no comenzó su ministerio sanando a un ciego, dándole la vista a un ciego, a un paralítico o a un leproso, que era la enfermedad terrible de aquella época? No, Jesús comienza su ministerio en una boda. Cristo comienza su ministerio en una boda. Fíjense que nos está diciendo algo a nosotros en esta mañana. Te está diciendo algo a ti y a mí en esta mañana. Te está diciendo que el ministerio con Cristo, la vida con Jesús, es lo más maravilloso que hay. Te está diciendo a ti y a mí en esta mañana que la vida con Cristo es lo más glorioso que hay, que la vida con Él es la vida más alegre que hay, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones que podamos tener. La vida con Cristo en el centro es lo más maravilloso que hay. Por eso Jesús comienza su ministerio en una boda, porque en las bodas hay alegría. ¿Quién no se acuerda de su boda? ¿Quién no se acuerda de los momentos que vivió en esa boda? Hay alegría, hay gozo, hay felicidad. Y Jesús te está diciendo en esta mañana que Él es la única vida que hay. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Te está diciendo en esta mañana que el cristianismo, que estar con Jesús es una actitud positiva, una realización de la vida, una actitud de alegría, una actitud de gozo, una actitud en la que de alguna manera tú te das cuenta claramente que cuando tienes a Jesús, tú enfrentas los problemas de una forma diferente, que cuando tú tienes a Cristo, tú enfrentas los problemas en consonancia con esa mentalidad que Cristo te da, que Cristo te ofrece, que es la mentalidad de esperanza, la mentalidad positiva, la mentalidad de una actitud alegre
y gozosa. Cuando perdí a Merce, ¿verdad? En el mes de marzo, tremendo, ya va a ser casi un año que ella se fue al descanso. Estábamos allí en California, donde vivíamos, y bueno, las dos pequeñas me decían, papá, no te vemos llorar. Y yo les comentaba, bueno, eh, yo he llorado mucho, sigo llorando casi un año después, ¿verdad? Su pérdida. Muchas veces en el día la llamaba hasta 3 y 4 veces. Muchos de ustedes saben la relación que tenía con ella. Pero cuando uno mira a Jesús, cuando uno mira a Cristo, cuando Jesús forma parte de tu vida, la actitud frente a los problemas que tenemos, la actitud frente a situaciones como las que estamos viviendo, es una actitud siempre que tiene que ser positiva, una actitud de esperanza, una actitud de saber que lo mejor está por venir, una actitud de gozo como Jesús transmitió en ese comienzo de su ministerio. Y esa actitud te hace, bueno, pues amarte a ti mismo, saber que hay esperanza con Él, y te hace amar a las personas que están a tu alrededor, te hace amar a todos los seres humanos, y te hace pensar que Jesús vino a morir por nosotros a la cruz del Calvario. Yo siempre tenía en mi mente, en aquellos momentos, cómo estuvo el Padre cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Cómo vivió esa situación, con qué actitud Jesús enfrentó siempre el dolor, la tristeza, con la actitud de ir hacia adelante, con la esperanza de que si Él no iba hacia adelante, si no tenía esa actitud, nosotros no estaríamos aquí en esta mañana. Jesús te dice, hey, yo empiezo mi ministerio en una boda porque quiero que tú tengas una actitud positiva, pero no una actitud positiva basada en hechos irreales, no, una actitud positiva basada en hechos reales, en que Jesús vive, en que Cristo está cercano a ti, en que Jesús está a tu lado, en que Jesús es un ser real, en que Cristo aparece cuando tú lo necesitas, en que Jesús está ahí contigo cada día de tu vida. ¿Saben? Cuando Jesús se presenta en esta boda, nos está diciendo a nosotros que el cristianismo tiene que ser con poder, que tiene que ser vibrante, que tiene que ser con alegría. Y nosotros los adventistas que creemos firmemente en la segunda venida de Jesús, que creemos que Cristo marca un antes y un después, ¿verdad? Que creemos en su intercesión por nosotros, que creemos que Jesús está ahí todo el rato intercediendo en nuestra vida. Nosotros tenemos que transmitir un cristianismo vibrante, con poder, con alegría, con gozo. Y la gente que llegue a nuestras iglesias y que llegará o que entre a través del Zoom, de estas predicaciones, del Facebook. Es increíble las personas que están llegando, y lo digo por nuestra iglesia aquí en Kendall, es increíble las personas que se están comunicando a través del Facebook. No sé, Ángel, que me estás escuchando, si recordarás a Margarita, que se bautizó en tu campaña cuando fuiste allí a vecindario. Pues el otro día me dijo, pastor, estoy viendo las predicaciones que das a través del sistema de Facebook de la iglesia de Kendall, y la he compartido con mi hermana, con mis hijas, con mi cuñado, con mi familia allá en El Salvador. Fíjate, casi 10 años después de no saber nada de ella, bueno, pues entra en mi página de Facebook, ve la predicación, se encuentra con Jesús otra vez, y ahí está todos los sábados comunicándose con nosotros, porque el evangelio es poder. El evangelio, cuando llega una persona, cuando llega a ti, cuando llega a mí, cuando llega a la persona, tiene que llegar a través de nuestra alegría, de nuestro gozo, de nuestra actitud, y de presentar un Cristo que está vivo, que tiene poder, que puede transformar, que puede cambiar. Y allí estaba Margarita escuchando esa mañana ese sermón, y bueno, pues todos los sermones los comparte con su familia, y 10 años después ella llega. Lo digo porque mucha gente llegará hasta nosotros, ¿verdad? A través de este sistema, que a lo mejor no ha podido llegar a la iglesia porque tiene miedo, porque le da vergüenza que la vean, y llega a través de nosotros. ¿Y qué le vamos a transmitir nosotros a través de nuestras predicaciones? ¿Qué le vamos a transmitir? Porque a lo mejor será la única oportunidad en esos 3 primeros minutos, dicen que llega a través de las plataformas, y será la única oportunidad en que esa persona
pueda encontrarse con Jesús. Nuestro mensaje tiene que ser vibrante, nuestro mensaje tiene que tener alegría, nuestro mensaje tiene que tener gozo, tiene que tener esa actitud positiva que tenía Jesús. Jesús siempre fue alegre. Cristo siempre fue una persona que atrajo a las personas que estaban a su alrededor por su alegría, por su gozo. Por eso comienza su ministerio en una boda. Por eso comienza su ministerio trayendo alegría a estos novios que ya la tenían, pero la habían perdido en ese momento cuando el mosto, el vino, ya dejó de haber más vino, ¿verdad? Y bueno, sabemos que esas bodas duraban una semana y por lo tanto Jesús viene a esa boda para mostrarnos que el cristianismo, que nosotros como adventistas tenemos que transmitir esa actitud. Porque, ¿saben? A este mundo se le acabará el vino. A este mundo se le acabará las posibilidades, a este mundo se le acabará la manera en la que estamos viviendo, a este mundo se le acabará las razones, se le acabarán las explicaciones y entonces tendremos que aparecer nosotros y les tendremos que transmitir optimismo como les transmitió Pablo en aquel barco cuando se estaba hundiendo, ¿verdad? Cobrad ánimo porque ninguno va a perecer, o cuando se le apareció el ángel a Daniel y le transmitió ánimo y diciéndole, hey, levántate, anímate porque Dios está contigo. Realmente Dios es un Dios de ánimo y comienza su ministerio en una boda. Me encanta la mamá de Jesús, me encanta la mamá de Cristo y me encanta porque entra en algunos relatos. El otro día hablaba acerca de su actitud en una serie que di sobre la Navidad y la actitud de María es tremenda, ¿verdad? Cuando el ángel le dice, hey, vas a tener un niño, pero no va a ser concebido por tu esposo, y no era su esposo, sino por el Espíritu Santo. Y como ella va meditando en eso y después tiene una actitud siempre positiva, ¿verdad? Le dice, bueno, haz conmigo lo que tú quieras. Fíjense que ella les dice algo a los sirvientes. Dice el capítulo 2 de Juan, también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Eran amigos de los novios, seguramente los conocían. Era una aldea pequeña y María era amiga también de esta familia. Y faltó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, le dijo a Jesús. Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Fíjense que esto es interesante, hacer todo lo que Jesús os diga. Cuando Cristo te habla, a través de la palabra, Jesús no te dice cualquier cosa. Y cuando Él te habla, te está hablando a ti directamente y me está hablando a mí directamente. No es el hombre, es Dios quien te está hablando. Como dije anteriormente, cuando la palabra te habla, es como si Jesús estuviera aquí con nosotros en esta mañana. Haced todo lo que Él os dijere. Qué consejo más maravilloso, ¿verdad? Para nosotros en esta mañana. Ha comenzado un nuevo año con nuevos propósitos, con nuevos planes, con nuevos proyectos. ¿Qué te dice Jesús que hagas en medio de esta pandemia? Al final les voy a contar una historia que nos pasó aquí en el distrito. ¿Qué te va a llamar Jesús a hacer en este momento? ¿Qué es lo que te está diciendo Cristo a ti y a mí en esta mañana? Jesús te está diciendo, sígueme. A lo mejor no has tomado la decisión de seguir a Jesús en las aguas del bautismo y Cristo te está diciendo, sígueme. A lo mejor Jesús te está diciendo, oye, métete en ese proyecto, entra en ese proyecto, lánzate en ese proyecto porque yo te estoy llamando, porque yo te estoy dando una visión para que crezca tu negocio, para que crezca tu vida, para que seas de influencia positiva en estos momentos tan tristes de esta sociedad, en estos momentos tan complicados, para que de alguna manera tu influencia en tu barrio, en tu casa, en tu familia, sea siempre una actitud de optimismo, de un optimismo basado en Jesús. Haced todo lo que Él os diga, haced todo lo que Él os diga. ¿Qué palabra más tremenda, ¿verdad? ¿Qué consejo más tremendo? No importa lo que los otros piensen, no importa lo que los otros digan, no importa las voces que oigas a tu alrededor, no importa porque Jesús te dice en esta mañana, haced todo lo que Él os diga, te lo dice María a ti, y es un consejo maravilloso. Nunca nos arrepentiremos de hacer lo que Jesús
nos dice, nunca, absolutamente nunca, porque de alguna forma estarás siguiendo a ese maestro que pondrá tu vida en una aventura maravillosa, en una aventura extraordinaria, en algo en el que sería impensable, ¿verdad? Y de alguna manera Jesús te dice a través de esta mamá, haced todo lo que Él os dijere. ¿Qué te está diciendo Jesús en este momento? ¿Qué te está diciendo Cristo ahora mismo? ¿Qué te está diciendo Jesús en esta mañana? ¿Saben? Si le obedecemos y le hacemos caso a estas palabras de su mamá, nunca nos vamos a arrepentir. Haced todo lo que Él os dijere. Fíjense que María llamó a los siervos. Dice, había allí 6 tinajas de piedra para agua dispuestas para el rito de la purificación de los judíos, y en cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora un poco, presentadlo al encargado del banquete. Fíjense que habían tinajas de agua. Es una petición extraña, llenarlas de agua, las 6 tinajas. Y es llamativo que la palabra de Jesús actúa en este momento, la palabra de Cristo. Hay un problema y la palabra de Jesús trae satisfacción. La palabra de Jesús trae, bueno, pues la realización de un milagro poderoso. 6 es el número del hombre. 6 tinajas. Hay un simbolismo aquí claro. 6 tinajas y aparece Jesús. En el momento en el que el hombre no puede buscar una solución, en el momento en el que solo había un poquito de agua en el fondo, en el momento en el que el hombre no tiene respuesta, no hay una solución para esa boda, aparece Cristo para dar la solución. Aparece Jesús para que en ese momento complicado, en ese momento en el que el maestre sala, en que los expertos de vino, en que los papás, en que los novios no tienen solución, el hombre no tiene solución, aparece Cristo para darte una solución. Y eso es así siempre. En este mundo que está desesperado, en este mundo que está inquieto, en este mundo que está preocupado, nosotros, cristianos adventistas del séptimo día, tendremos que resolver nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestros temores. Tendremos que resolver nuestros problemas a los pies del Maestro, a los pies de Jesús. El hombre no puede resolver los problemas. El ser humano no puede resolver los problemas. La iglesia no puede resolver los problemas. El pastor no puede resolver los problemas. El médico no puede resolver los problemas. No puede resolver los problemas. Solamente Jesús, el dinero, el poder, no puede resolver los problemas. Solamente Jesús. Cristo es el único que puede resolver los problemas. 6 tinajas, llenarlas de agua. Y lo puede resolver dándote abundancia en esta mañana. ¿Saben? El problema que tenemos nosotros es mucho más profundo que una pandemia. El problema que tenemos nosotros es mucho más profundo que un virus. Y solamente yendo a los pies de Jesús, solamente yendo a los pies de Cristo, es como podemos resolver nuestros problemas. Las profecías, yo le decía el otro día a la iglesia, dando un seminario ahí en la conferencia, un programa de líderes, cuando realmente la vida se rompe, aquí tengo un cristal, aquí detrás, ¿verdad? Me gusta una frase de Más Lucado que dice, la vida es muy bonita hasta que se rompe un cristal, y la vida es bella, ¿verdad? Hasta que un cristal de nuestra vida se rompe, y entonces tú intentas buscar soluciones, pero no las encuentras. Y el hombre no puede resolver los problemas. Te digo esto porque cuando nos enfrentamos a estos grandes problemas de la vida, el otro día me llamaba Salomón de Mountain View, preocupado porque su papá estaba enfermo de COVID, falleció. Pero es que a los 2 días mi hermano, el pequeño y el mayor, están enfermos de COVID con mi cuñada. Los 3 fallecieron en México. Terrible lo que está pasando en México con la pandemia. Y entonces cuando tú te enfrentas a esos problemas, y te lo digo con mucho respeto, con mucho cariño hacia mi iglesia, con mucho amor a esta iglesia que sirvo, el sábado no te salvó, no te resuelve el problema. Las profecías no te resuelven los problemas, aunque te llevan a Jesús. El santuario no te resuelve el problema. Son doctrinas que están centradas en aquel que te resuelve el problema. Sin Jesús
no hay solución para nuestros problemas. Sin Cristo no hay solución para las situaciones que tenemos en esta vida. Sin Él, que transforma, que cambia nuestros pensamientos, que cambia nuestras actitudes, que cambia nuestra mentalidad, no hay solución. Cuando tú amas a Jesús, tú guardas el sábado con gozo, con alegría. Cuando no lo amas, el sábado es una pesada carga. Cuando tú amas a Jesús, tú te adentras en las profecías, conociendo realmente que el Señor de esas profecías murió por ti en la cruz del Calvario, lo dio todo. Hay uno que puede solucionar, hay uno que puede transformar, hay uno que puede cambiar, hay uno que puede hacer milagros en esta mañana. Ese es Jesús. Ese es Cristo. Fíjate que Él les dijo, llenad las tinajas hasta arriba. Hasta arriba. Solo había un poquito de agua en el fondo. A lo mejor era agua mala, a lo mejor, no sé de qué tipo de agua era esa. Pero Jesús dice, llenad las tinajas hacia arriba. Jesús, cuando entra en tu vida, cuando entra en nuestra vida, desborda las expectativas. Cristo llena las tinajas y las llena de su presencia. Porque cuando Jesús entra en nosotros, a través del Espíritu Santo, cambia nuestra vida, cambia nuestros pensamientos, cambia nuestras actitudes. Ese vacío que puede haber, Jesús lo llena a través de su palabra. Y de alguna forma, Jesús te está diciendo en esta mañana, hey, yo quiero cambiar tu vida. Yo quiero cambiar todo, absolutamente todo. Y nos está preguntando, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Porque yo quiero transformarte, porque yo quiero cambiarte, porque yo quiero llenar las tinajas y desbordarlas y llenarlas hasta arriba. Y sabes, cuando te encuentras con Jesús, nunca serás el mismo. Absolutamente, nunca serás el mismo. Nunca, cuando tú te encuentras con Cristo, todo cambia a tu alrededor y ves la vida de una manera diferente, ves la vida de una manera con un optimismo real, con una actitud real frente a los problemas, frente a las circunstancias de la vida. Miren, cuando tuve hace unos años atrás, 2 veranos atrás creo que fue, tuve una neumonía tremenda, estuve como 4 días ingresado en el hospital. Y la doctora me dijo, si no llegas a venir antes, no sé lo que hubiera pasado, ¿verdad? Y me acuerdo que me paseaba por los pasillos de la sala. Cuando me dijo la doctora, al segundo o tercer día ya puedes empezar a caminar un poquito. Y empecé a caminar con ese cansancio que te da este tipo de patología, ¿verdad? Y miraba a través de la ventana y miraba el freeway, la autopista que estaba ahí en Mountain View, y entonces yo pensaba en la gente. Bueno, yo no podía estar ahí en la calle, no podía estar con mi familia, no podía estar con mis niñas, no podía estar con Mimi, no podía estar con ellas ahí, y miraba a través de la ventana y decía, wow, ahora me doy cuenta de lo que significa la presencia de Jesús, porque cuando tú te enfrentas, por ejemplo, a la enfermedad, cuando tú te enfrentas a un problema, cuando tú te enfrentas a una situación, bueno, pues difícil, que no tiene solución, solamente Jesús puede tranquilizarte, solamente su presencia puede darte ánimo, solamente su presencia puede darte esperanza, solamente su presencia puede darte tranquilidad. Antes no me gustaba cuando era mucho más joven, por ejemplo, recuerdo ahí cuando estaba de pastor en Elche, e iba a visitar a las personas que estaban en el hospital, y recuerdo muchas veces que algunos de ustedes me dijeron que fuera a visitar un ser querido que ya estaba al borde de la muerte. Me acuerdo de Consuelo, la esposa del hermano Antonio González, me acuerdo de otro familiar, de algunas personas que me vienen a mi mente, y recuerdo que aprendí una noche entrando en la habitación de un señor, tío de uno de los hermanos nuestros de la iglesia. Recuerdo perfectamente cómo él estaba ahí, ya le habían dado pocos días de vida, y no sé por qué Dios me impresionó esa noche, igual que después con Consuelo, y aprendí una lección esa noche. El gran problema del ser humano es Jesús. La solución es Jesús para los problemas. Y recuerdo a este señor, me le acerqué y en mi timidez, ¿verdad? Bueno, pues muchas veces cuando estás ahí no sabes lo que decir. Dios me impresionó y me dijo, dile si acepta a Jesús como su Salvador personal.
Y de alguna manera en aquellos segundos yo peleé, pero si no conoce, si no sabe, ¿cómo voy a preguntarle eso? Y entonces este señor, fui a hacer una oración, y cuando terminé la oración con él, me agarró la mano y yo le dije, ¿aceptas a Jesús como tu Salvador personal? Él se levantó, no se había levantado en 2 o 3 días, levantó la cabeza y me dijo, sí, amo a Jesús y quiero estar con él. ¿Saben? Yo entendí en aquel momento que nunca, nunca, nunca es tarde para encontrarse con Cristo. Y que Jesús es la solución cuando tú estás enfrente de un problema que el ser humano no tiene solución. Cuando estás enfrente de una enfermedad, cuando estás viviendo un divorcio, cuando estás viviendo una situación complicada, cuando estás viviendo un problema económico, hay algo que te da aire, hay alguien que te da tranquilidad, hay alguien que te da seguridad, hay alguien que te hace respirar. Y ese es Jesús, ese es Cristo. Porque Él va a llenar nuestras vasijas con Espíritu Santo, con su Espíritu Santo, con fuego, y va a hacer que volvamos a revivir, va a hacer que volvamos otra vez a respirar, va a hacer que volvamos otra vez a tener esperanza, tener actitud, tener paz, tranquilidad, seguridad, perdón. Y vamos a tener esa presencia de Jesús que va a calmar. ¿Saben? La multitud queda callada, Cristo llena las tinajas hacia arriba. Sacadle ahora, dice el texto, ha llenado el estanque con agua. Y ahí en ese momento es cuando Jesús de alguna manera muestra su divinidad. Vete a la cruz del Calvario. Si tu corazón está seco en esta mañana, si tu corazón está vacío en esta mañana, si tu corazón necesita de agua, tienes que ir a la cruz del Calvario para beber gratuitamente de esa agua que te ofrece Jesús. Porque, ¿saben? En este momento Jesús te está apuntando a ti que me estás viendo, a ti que estás escuchando este mensaje. Cristo te está apuntando a ti en esta mañana. Jesús te está mirando directamente a ti, como me está mirando a mí. Cristo te está mirando a ti en este momento. Jesús quiere romper, quiere darnos libertad, quiere darnos salvación, quiere darnos tranquilidad, quiere darnos paz, quiere darnos un nuevo comienzo, un nuevo reavivamiento, una nueva visión para nuestra vida. Jesús quiere llenar esas tinajas de ese gozo, de ese vino, porque el vino en la palabra de Dios ya sabemos que representa gozo, alegría, ¿verdad? De alguna manera representa esa presencia de Jesús. Cristo te está diciendo, cambiaré tu vida, resolveré de alguna manera tus pensamientos negativos, pesimistas, te daré una nueva actitud, pero una nueva actitud real, porque mi presencia cambiará toda tu forma de ver la vida. ¿Saben? Ese río de agua está corriendo. Ese río maravilloso que es Jesús está aquí en esta mañana, en este momento. Y aunque estemos lejos, aunque estemos a través de las redes, Jesús aparece. Jesús está contigo. Y saben, dice que mandaron a llamar al maestre Sala, y estoy terminando. Y el maestre Sala sabía que aquello que estaban ahí, los siervos sabían que aquello era agua. Y cuando él empezó a probar ese vino, su rostro empezó a brillar de gozo. Y miró a la multitud, ¿verdad? Y de alguna manera él les dijo algo, ey, pero todo hombre, dice el versículo 10, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando han bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino, ¿para qué? Para el final. Tú has guardado lo mejor para el final. ¿Saben? Jesús guarda lo mejor para el final. Cristo guarda lo mejor para el final. Cristo ha reservado lo mejor para el final, para este momento. Jesús va a volver. Cristo va a volver. Lo mejor está reservado para el final. Y de alguna manera Jesús nos está diciendo en esta mañana, hey, lo mejor está por venir. Yo he guardado lo mejor para el final. La trompeta sonará. Los muertos en Cristo resucitarán. Yo iré a la tumba de mi papá y de mi mamá para verles resucitar, para verles vivir otra vez, para estar con ellos por toda la eternidad. El mejor reavivamiento de la historia está por acontecer.
Lo mejor está para este final maravilloso y extraordinario que Jesús nos tiene preparado. Cristo guarda lo mejor para el final. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y predicaremos el Evangelio y Jesús volverá en las nubes de los cielos. ¿Saben? Y quiero terminar con esta pequeña historia. Cuando llegué aquí al distrito, ellos empezaron a abrir la iglesia a través de las plataformas de redes sociales. Empezaron por el Zoom. Y entonces cuando llegamos, yo le dije, bueno, ¿por qué no empezamos a transmitir a través del Facebook, del YouTube? Compramos cámaras, compramos un nuevo equipo. Y es curioso cómo Jesús llena nuestras tinajas. Al mes me llama José una noche. José y su esposa son dos ingenieros. Ellos estuvieron fueron militares que estuvieron en Japón durante 9 años trabajando para el ejército de Estados Unidos. Y el papá de José se convirtió al adventismo y entonces él empezó a conocer a Jesús a través del ministerio de su papá. Pero no quería saber nada. Cuando llegaron aquí a Estados Unidos, después de estar 9 años en Japón, ellos empezaron a tener problemas y entonces José empezó a venir a la iglesia y empezó a estudiar la palabra de Dios y empezó a conocer a Jesús. Al cabo de un tiempo, los dos se bautizaron y cuando yo llegué aquí, ellos estaban asistiendo a un grupo pequeño los sábados, que se reunía a través del Zoom. Primero era presencial, pero cuando vino la pandemia, bueno, empezaron a reunirse a través del Zoom. Y entonces, en el mes de marzo, vinieron los padres de María de México y la pandemia les agarró aquí en Estados Unidos y no pudieron volver a México. Ellos eran, bueno, de otra denominación y, en fin, con sus creencias, ¿verdad? Con sus tradiciones. Entonces no quería saber nada de la religión de José y de María, no querían saber nada, absolutamente nada. Pero siempre hay algo que nos une y ese es Jesús, ese es Dios. Entonces, en medio de esta pandemia, de esta situación que se estaba viviendo de preocupación, José y María, bueno, ponían la computadora y el ordenador y empezaban a ver los programas de la iglesia a través del Zoom, de Facebook. Pero Margarita y Fernando en su habitación empezaban a conectarse a través del Facebook de la iglesia sin que los muchachos lo supieran. Imagínense. Estos dos fuera, con el Zoom abierto, viendo la predicación de la iglesia, y estos dos dentro, los padres de María, los suegros de José, en su cuarto, sin que sus hijos lo supieran, escuchando las predicaciones a través del Facebook de la iglesia. Después de una semana, Margarita y Fernando empezaron a unirse al Zoom y estos dos se quedaron sorprendidos, ¿verdad? Y empezaron a escuchar con ellos el mensaje. Y a la semana siguiente Margarita le dijo, José, yo quiero estudiar la palabra. En el mes de julio ya volvían a México y Margarita le dijo a José, José, yo quiero bautizarme. Él me llamó aquella noche tarde y me dijo, pastor, ¿qué hacemos? Digo, no, vamos a bautizarla. La bautizamos, fue un día maravilloso, pero lo que más me impresionó de ese bautismo es que Fernando no tomó la decisión y estaba fuera, el esposo de Margarita, ahí fuera del baptisterio. Y yo lo miraba y él me miraba. Y sabes, de esas cosas que Dios te impresiona, que el Señor te habla. Y entonces le miré directamente a los ojos y le dije, Fernando, tú quieres entrar aquí al agua ahora, ¿verdad que sí? Tú quieres entregar tu vida a Jesús, tú quieres entregar tu vida a Cristo. No supo lo que decir, pero 2 lágrimas salieron de sus ojos. Yo a la semana siguiente tenía que viajar a España porque mi suegro estaba en un proceso de cirugía. Y Fernando, que volvía en 10 días a México, al llegar a casa, le dijo a su yerno, quiero bautizarme. Yo no lo pude hacer. Lo hizo el pastor Melchor Ferreira, bautizó a Fernando y realmente maravilloso, extraordinario. ¿Saben? Me encanta cuando Jesús entra en la vida de una persona. Ahora tenemos un grupo pequeño los jueves y se conecta no sé cuánta gente. A través del Zoom tenemos el grupo que se conecta ahí de la iglesia, unos 15 o 20, pero por el Facebook y también por el Zoom entra gente de México, de Guatemala. ¿Saben quién los invita a toda esta gente?
aparte de José y María, que son los que dirigen el grupo, yo les dije que abrieran ese grupo en su casa, los invita Fernando y Margarita. Familiares de México, familiares de Guatemala, familiares de ahí de Centroamérica, todos se conectan esa noche porque Jesús entró en la vida de estas dos personas a través del Zoom, a través del Facebook. Cristo es esa agua de vida. Cristo es ese vino maravilloso que trae alegría, que trae gozo, que trae felicidad a tu vida en esta mañana. No lo dejes escapar, porque lo mejor está por venir. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias porque realmente tú eres maravilloso. Y te pido que tú nos cuides, que nos guardes, que nos protejas y que estés con nosotros, Señor. Que traigas alegría, que traigas optimismo, que traigas esperanza, que traigas paz, que traigas una actitud siempre, siempre positiva frente a los problemas, porque lo mejor está por venir, porque tú eres vida y vida en abundancia. Y un día estaremos contigo por toda la eternidad. Gracias, Jesús, por esta mañana. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios me los bendiga. Encantado de estar con mi querida iglesia de Elche. Bendiciones para todos. Dios me los cuide. Los amo en el Señor. Los amamos.